interesante, un tema que el deseo del Señor es te ayude a edificar, te ayude a levantar, te ayude a tener de Él un concepto totalmente distinto, tal vez al que hoy hemos tenido. Hoy vamos a hablar de lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Muchas personas equivocadamente creen que la iglesia es unas paredes, un lugar, pero la iglesia en sí es una asamblea, es una reunión, es un grupo de personas que se congregan y van con el objetivo de acercarse a Dios, de alabar a Dios y de rendirle culto a Dios. En la palabra del Señor encontramos a Jesús hablando o dirigiéndose directamente a Pedro. Allí en el libro de Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18, encontramos a Dios, a Jesús, diciéndole a Pedro: tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Dios llama a personas a ser parte de su iglesia, de su pueblo, de su congregación, Él no anda buscando, como algunos creen equivocadamente, Él no anda buscando gente perfecta. Él no anda buscando personas sin pecado. Él no anda buscando ni escogiendo personas sin equivocaciones. Todo lo contrario. Él toma lo imperfecto para perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Podemos observar que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero podemos mirar nosotros a lo largo de los evangelios, esos 4 libros, Mateo, Marco, Lucas y Juan, podemos mirar el comportamiento de Pedro, esa roca, cómo era. Y a lo largo de los 4 evangelios podemos mirar a un Pedro con altos y bajos. Un Pedro también un día con una fe grandísima, diciéndole muchas veces en algunas reuniones: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pero también vemos a Pedro equivocándose en algunos momentos, como uno de ellos, como cuando estaba Jesús en el Getsemaní orando, momentos previos a ser capturado para luego ser crucificado. Y en ese momento en que van a capturar a Jesús, ahí vemos al Pedro con esos picos y esos bajos, obrando. Ese Pedro imperfecto, ese Pedro con problemas, ese Pedro que no se sabía controlar, ese Pedro impulsivo, ese Pedro con un carácter desbordado. Pero Jesús le dijo: roca. Y vemos a Pedro sacando su espada y cortándole la oreja a Michael, el soldado romano. Dios no anda buscando gente perfecta, anda buscando gente que se equivoque hoy. Gente que tiene imperfecciones y pecado para Él pulir, para Él refinar, cual oro, nuestro carácter, nuestro comportamiento. Ese Pedro que Jesús llamó roca, que tenía un carácter impulsivo, que no se medía muchas veces en lo que decía, se desbordaba y no medía las palabras. Podemos ver en él un proceso en la vida de este hombre de transformación y cambio, como es el mismo proceso que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros. Seres humanos imperfectos. Pero la Biblia dice que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará, la pulirá. Él tiene en sus manos ahora un cincel. Tiene en sus manos un martillo. Y a esa roca imperfecta, ese diamante sin pulir que eres tú, Él está tallando todos los días, derribando, quitando cosas que Él ve imperfecta en ti.
Vemos entonces en la Biblia, a lo largo de la palabra, leerla, cómo Dios comenzó ese proceso de transformación, de cambio en la rudeza, en la tosquedad de un hombre llamado Pedro. Pedro lo vemos en muchos pasajes y momentos importantes en la vida de Jesús. Pedro fue testigo de la resurrección de la hija de Jairo. Jesús no toma a todos los discípulos. Hace una selección y entre ellos toma a Pedro. Vamos, Pedro, enseñándole, puliéndole. Porque a veces no son las palabras las que transforman, las que cambian a personas, sino el ejemplo, el mirar, el ver, el observar esos comportamientos en nosotros que hacen mucho más que las palabras. Vemos a Pedro ahí en Marcos 5, el versículo 37, allí haciendo parte o estar ahí presente cuando Jesús hace ese milagro de la resurrección de la hija de Lázaro, de la hija de Jairo, perdón. Vemos a Jesús, vemos a Pedro en Mateo capítulo 14, el versículo 28 al 31. Vemos a Jesús andar sobre las aguas. Pero Pedro lo observa, lo ve que no está rozando el agua, va por encima del agua. Y Pedro, emocionado, quiere participar, quiere aprender, quiere hacer lo que su maestro está haciendo. Quiere seguir su ejemplo. Y Pedro le dice a su maestro que si puede ir también, que si puede hacerlo, en otras palabras, lo mismo que él ve hacer a su maestro, a Jesús. Y Jesús lo invita, ven. Y Pedro se baja de la barca y comienza a andar sobre las aguas. Pero también miramos ahí que ese Pedro que deseaba seguir los pasos de su maestro, también tenía sus momentos de humanidad, como tenemos todos nosotros, en el cual nuestra fe mengua, quitamos la mirada de ese Jesús todopoderoso, y en ese instante que Pedro iba emocionado, como lográndolo, lo estoy logrando, quitó la mirada de Jesús y miró hacia abajo, miró el agua, y cuando miró hacia abajo, se estaba hundiendo, y después el miedo, me estoy ahogando, maestro, ayúdame, me estoy ahogando, por favor. Y Jesús lo rescata. Vemos a un Pedro, testigo de la transfiguración de Jesús. Vemos a un Pedro en el libro de Hechos, capítulo 5, el versículo 15 al 16, donde la palabra dice, después que vino el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro fue el primero, allá en el capítulo 2, en dar su discurso, y se convierte en 3,000 personas, tomando la vocería. Pedro, el imperfecto Pedro. Y después vemos a Pedro que solamente con su sombra, al pasar por las calles, su sombra, la gente le sacaba a los enfermos a la calle, y con la sombra de este hombre imperfecto llamado Pedro, Dios obraba. Dios sanaba a esas personas que salían a la calle con fe, creyendo que lo que estaba, Pedro era un humano, pero lo que estaba dentro de Pedro era mucho más poderoso, mucho más grande, mucho más relevante que las deficiencias, que las debilidades, que la humanidad de Pedro. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros a ser parte de esa iglesia. Tú te invita el Señor en esta hora a ser parte de esa iglesia. Que seas esa iglesia roca de Dios. Esa iglesia que esté allí posesionada, afirmada en esa roca inconmovible que se llama Jesucristo. Y te pondrás a pensar ahora, y definimos la roca. ¿Qué es una roca? ¿Cómo es una roca? ¿Frágil o fuerte? Fuerte. Dice el libro de Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. No sé tú al mirarte al espejo, ¿cómo te estás mirando hoy? ¿Como alguien débil? ¿Frágil? ¿Que no eres capaz? ¿Que no puedes?
que tienes miedo, que no crees que lo lograrás, porque Dios a ti te ha llamado roca. O sea, que tú eres una mujer fuerte, un hombre fuerte, que tú eres capaz, con la ayuda y el poder de Él, de lograr todas las cosas, porque tú eres roca en el nombre poderoso de Jesucristo. Eres la iglesia de Dios. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy como iglesia? ¿Tienes claro el concepto de quién eres tú como iglesia para Dios? Porque te dejas a veces amedrantar, confundir, arrinconar, porque no tenemos claro nosotros el concepto de quiénes somos como iglesia para Dios. Y Dios nos define en la palabra en 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 9. Nos está diciendo quiénes somos nosotros como iglesia. Y Él nos dice que somos edificio de Dios. Tú eres edificio de Dios. Construcción de Dios, aleluya. Todos los días Él está construyendo en ti, Él está edificando en ti, está colocando ladrillos en ti, está colocando sus herramientas en ti, está puliendo ese edificio, está colocando los accesorios que ese edificio que eres tú necesitas para que la obra de Dios sea perfeccionada en tu vida. Dice la palabra del Señor, como yo soy edificio de Dios, por ende, yo estoy construida, estoy hecha de materiales resistentes. Yo estoy hecha de materiales antisísmicos para la gloria y honra de Dios. Vienen tormentas, tempestades, terremotos, tsunamis espirituales. Vienen ataques por doquier a mi casa, a mi familia, a mis hijos. Pero yo debo estar convencida, la convicción mía es que yo estoy hecha de materiales antisísmicos, espiritualmente hablando. Porque el que me está construyendo, el que ha colocado las bases, el que está edificando, el que está haciendo este edificio, no me va a colocar materiales de segunda ni de tercera, está colocando materiales de calidad, de primera calidad, dentro de mí. ¿Por qué? ¿Por qué está colocando Él materiales de primera calidad en mí? Porque Él va a vivir dentro. Por lo tanto, está edificando, construyendo una buena estructura, unas buenas bases. Por lo tanto, soy vivienda de Dios. También, ¿qué más soy yo como iglesia? En 1 Corintios 3:9 dice que soy campo. Mira esto. Que yo soy campo, somos colaboradores de Dios y somos labranza de Dios, edificio de Dios, somos campo de Dios. Si yo soy campo de Dios, entonces yo soy una tierra que me dejo sembrar. Amén. Si el concepto está claro en mí y yo me considero que soy un campo para Dios, entonces yo soy una tierra que se deja sembrar. Que ese gran agricultor, ese granjero, viene a colocar sus hortalizas, sus semillas en mí, y esas semillas van a germinar y van a dar frutos al 100% en el nombre poderoso de Jesucristo. No pongo resistencia. Ven y siembra, Señor, tu plantío en mí. La palabra dice también en esa definición que tiene Dios para nosotros como iglesia, dice allí en 1 Corintios 6:19, que somos templo del Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios 6:19 dice, no olvidemos, no pasemos por alto, no nos hagamos los ignorantes ante este concepto, que tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo habita en este templo
en este edificio, que somos plantío de Dios, que somos su labranza. Por lo tanto, Él está colocando las semillas que Él necesite colocar dentro de cada uno de nosotros, pero en el concepto, teniendo claro el concepto que yo soy templo. Y en un templo, ¿qué se hace? ¿Tú vas al templo a profanarlo? ¿Cierto que no? Tú vas al templo a adorar, a rendirte, a humillarte, a darte por completo a tu Dios. Por lo tanto, este templo tiene que ser una continua adoración, una continua reposar de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Conceptos que tiene Dios de nosotros como iglesia. Soy un edificio destinado al culto. Soy un edificio como templo de Dios destinado a dar honra a Él, aleluya. Tributo a Él. Respeto a Él. Hacer que Él se sienta muy gustoso habitando dentro de mí. Este es un lugar donde se cultivan las mejores especias aromáticas, espirituales, para que pueda subir un aroma precioso, agradable a Dios. El mejor Chanel pueda realmente salir de mí como templo del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 11:2 que somos virgen pura. Persona que no ha tenido otras uniones, otras relaciones. Dios quiere que nosotros como virgen pura nos conservemos en esa pureza para Él. Cuando tú lees el libro de los Salmos en el capítulo 24, tú vas a encontrar allí a Dios preguntando que ¿quién entrará al lugar santísimo? ¿Quién? Hace la pregunta de Él. Y Él responde allí en el Salmo 24, el limpio de manos y puro de corazón. Dios quiere pureza en nosotros. Que ese corazón al cual se va a presentar delante de Él para adorarle, sea un corazón realmente con una alabanza, con una adoración, que salga de lo más profundo de nuestro ser en pureza. Sin mentiras, sino que sea puro esa adoración que sale hacia la presencia, hacia el trono de Dios. La palabra del Señor nos dice allí en Gálatas 4:26 que somos la Jerusalén de arriba como iglesia. Aquí en la tierra somos errantes, somos peregrinos. Dijo Pablo, mi ciudadanía está en los cielos, no aquí. Esto aquí es un ratico. Estoy de paso. Soy advenediza en este lugar, pero realmente mi identidad está allá, en las moradas eternas. Y mi aspiración y mi deseo es habitar allá. Somos, dice Gálatas 6:16, que somos el Israel de Dios hoy. Dios escogió antiguamente un pueblo, la nación de Israel, la cuidó, la protegió. No le faltaba nada. Él les proveía absolutamente todo. Peleaba por ellos, mandó piedras, avispas y toda clase de protección para su pueblo. Los reyes, cuando veían que el pueblo de Israel se aparecía por allí alrededor de cualquier nación, tenían miedo, temblaban de ese pueblo pequeñito llamado Israel. ¿Pero por qué le tenían miedo? Porque ahí estaba el soberano, el poderoso, el que los defendía, el que dice, ay de aquel que se meta con uno de ustedes. Ahora el Israel de Dios somos nosotros, los cuidados, la protección, la ayuda, el refugio, la provisión viene de Jehová Jireh, nuestro Dios.
Somos como la niña de sus ojos, por lo tanto Él está al pendiente de cada uno de nosotros y Él ha prometido que jamás nos dejaría solos, que Él estará allí todos los días hasta el fin, apoyándonos, ayudándonos, orientándonos, no dejando realmente que perdamos de vista el camino hacia el cielo. Nuestra meta es el cielo. Somos el cuerpo de Cristo, dice Efesios 1, 22 al 23. Soy la sustancia. Soy su sustancia considerada en su naturaleza. Esa soy yo. Dice Efesios 2:21, soy templo sagrado. Qué bonito. Dedicada a Dios. Dedicada al culto a Dios. A ese culto divino. Soy templo sagrado, apartado, consagrado, cuidado, en el cual reposa la presencia del Espíritu Santo y está Dios dentro de mí, obrando, trabajando, puliendo en esta hora. Tú eres templo sagrado para Dios. Si soy un templo sagrado para Dios, entonces soy una persona que inspira respeto hacia Dios, una profunda veneración a Dios, que no ve la hora de estar a solas con Él, que lo ama y que está apasionado de su Dios. Dice la palabra que somos la novia de Cristo en Efesios 5:25. ¿Y cómo se comporta una novia? Cuando el novio está presente, los ojos le brillan. Todo es risa, alegría. El corazón palpita a millón. Está emocionada. El tiempo se detiene cuando ese hombre me visita. ¿Te sientes así como iglesia de Dios? ¿Te apasiona su presencia? ¿Tu corazón palpita de emoción? ¿En tus labios hay una constante sonrisa? ¿Tus ojos brillan? Porque esa es la manifestación de una mujer enamorada, de una novia. Y así debo obrar, actuar yo, porque soy la novia de Cristo, como iglesia. Pueblo escogido por Dios, dice Primera de Pedro 2:9. Soy una persona que Él me eligió. Soy una persona que Él me prefirió ante todas. Él me escogió. Él quiso que fuera yo. Por lo tanto, yo debo tener ese gozo en mi corazón. ¡Wow! Me escogió Dios a mí. Soy la predilecta de Dios como iglesia. Me ama tanto que ante millones y millones de seres humanos, Él me ha escogido a mí para ser parte de su iglesia. ¡Qué privilegio! Dice la palabra en Primera de Pedro 2:9 que soy sacerdocio real. ¿No te gozas? ¿No te alegras? ¿No te motivas cuando escuchas esas palabras de parte de Dios ahora? Porque es Dios que te está hablando. Te está diciendo las cualidades. ¿Cómo te mira Él? ¿Cómo te ve Él? Él no te ve derrotado, derrotada, ni acabado, ni acabada. Él te ve así. Te está diciendo en esta hora que tú eres sacerdocio real. Me dio dignidad. Me ordenó. Me confió. Me ha consagrado. Me dio un ministerio. Me hizo un llamado. ¿No te alegra eso? ¿No te goza eso? Porque a mí sí. A mí me emociona saber que yo soy sacerdocio real. No soy una más del montón. Tienes que pensar que tú, como iglesia de Dios, tienes que marcar la diferencia donde quiera que estés. Tú no eres una persona más del montón. Tú eres la iglesia de Dios. Y la presencia de Dios reposa en ti las 24 horas del día. Levántate. No te dejes confundir. Tú eres nación santa.
Dice primera de Pedro 2:9. Eres pueblo adquirido. Él me compró. Me ganó. Me ha conseguido. ¿Y cómo me adquirió? A precio de sangre preciosa. Él colocó un valor, un precio y dijo, yo voy a morir por ella. Me dio ese valor, ese precio. Y me adquirió. Ahora pertenezco a Él, a su iglesia. Somos rebaño de Dios, dice primera de Pedro 5:2. A ese rebaño Dios juntará. Si tú haces parte del rebaño de Dios, debe estar viva esa esperanza en ti, que como ese pastor que conoce sus ovejas, y las ovejas también distinguen su voz y lo siguen, ese rebaño tiene que ser juntado. Él vendrá un día por su iglesia y nos juntará, y estaremos en su presencia todos los días por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor. Somos la esposa del Cordero, dice Apocalipsis 21, del 9 al 10. Si estoy casada con Él, yo me debo a Él. Y debo obedecerle en todo como la esposa que soy de mi Dios. Por eso la iglesia debe estar sujeta a lo que Dios diga. Lo que el Espíritu Santo esté diciendo, hablando, guiando, mostrando, eso tenemos que hacer porque somos su esposa y debemos estar siendo guiadas por Él. Como iglesia, dice Efesios 1:22, que debo estar sometida, rendida a sus pies, en humillación y en reverencia. Sujeta a sus órdenes, en otras palabras. Es lo que Dios diga. Como dijo el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Eso es sumisión y eso es saber que somos la iglesia del Señor y que estamos rendidos a sus pies. Si eres la iglesia de Dios y Él tiene tan lindo concepto de ti y Él te dice que tú eres real sacerdocio, eres pueblo adquirido, eres nación santa, ¿por qué no te alegras? ¿Por qué no te motivas? ¿Por qué no te gozas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué eres tan desobediente? ¿Por qué no estás sujeto a su palabra? ¿Por qué opones resistencia a lo que Él te dice? ¿Por qué no caes rendido a sus pies? ¿Por qué no te humillas delante de tu Dios, de tu Creador? Si Él tiene sueños contigo y Él piensa y tiene un concepto maravilloso y grande de ti, ¿por qué también el concepto tuyo hacia Él no es de la misma manera? Tú eres esa roca que Dios quiere pulir. Que Dios ahora quiere derribar y quitar todas las imperfecciones que ve en ti. Él espera que ahora te rindas a sus pies. No pongas resistencia. Llegues a los pies de Él diciéndole, he sido una ovejita traviesa. Aquí está la patiquebrada en esta hora, que necesita reparación. Necesita esas vendas poderosísimas tuyas. Necesitan que esas manos llagadas tuyas vengan y reposen sobre mí. Aquí estoy, Señor, porque hace mucho tiempo he divagado. No me he sometido. Me he rebeldizado. Pero aquí estoy agotado, agotada. Como dice la canción, cansado del camino, pero estoy sedienta de ti. Te necesito en esta hora para que tú vuelvas a reanimarme, a motivarme en esta hora, a levantarme el ánimo y a mirar que el Todopoderoso anda buscando cómo entrar. Ahora, Jesús, con la mano puesta en mi corazón, te
te abro las puertas de mi corazón y te digo, ven, entra. Ven y mora. Ven y constrúyeme. Ven y haz ese edificio sismo resistente en mí. Edifícame, Señor, y coloca tus materiales dentro de mí. Quita toda imperfección ahora mismo, porque yo deseo adorarte, deseo servirte y deseo obedecerte. Gracias, Jesús.